Con ustedes, Kirtop, y estos son 100 descubrimientos arqueológicos de los que aún no sabían. En el momento en que los antiguos egipcios sentaron las bases para sus majestuosas pirámides, el mundo era completamente diferente. En nuestro planeta todavía deambulaban los mamuts lanudos, lo que resaltaba el contraste entre las civilizaciones antiguas y la naturaleza primitiva. Entre todas las maravillas arquitectónicas creadas por el hombre, la pirámide de Jufu destaca especialmente. No solo es la única de las 7 maravillas del mundo que ha llegado hasta nuestros días, sino que también posee una característica arquitectónica única. 8 caras y no 6, como podría parecer. A primera vista, esta característica de la Gran Pirámide solo se nota bajo cierta iluminación y resalta el alto nivel de conocimientos de los antiguos constructores. Es interesante que, contrariamente a la creencia popular, las pirámides no contienen jeroglíficos ni otros registros que pudieran contar sobre la vida y las creencias de los antiguos egipcios. Esto las hace diferentes de otras tumbas que a menudo están decoradas con imágenes y textos. Las grandes pirámides son más bien monumentales sepulcros que libros de historia, y en ellas no se han encontrado tesoros ni pinturas que normalmente se asocian con las tumbas faraónicas. La grandeza de las pirámides también asombró a las generaciones que vinieron después. Napoleón, al visitar la Gran Pirámide a finales del siglo XVIII, quedó tan impresionado por su escala que calculó que los bloques de la pirámide serían suficientes para construir un muro de 3 metros de altura alrededor de toda la parte continental de Francia. Esto demuestra la cantidad extraordinaria de trabajo y materiales invertidos en la construcción de la pirámide. Solo la Gran Muralla China y la Presa de las 3 Gargantas pueden competir con la pirámide de Keops en peso y escala de construcción. Esto demuestra lo lejos que ha llegado la humanidad en el arte de la construcción. Para concluir este fragmento, vale la pena recordar a Cleopatra, la última faraona de Egipto, cuya vida estuvo más cerca de nuestro tiempo que de la época de la construcción de la pirámide de Keops. Esto es un recordatorio de la inmensidad del tiempo durante el cual la civilización del antiguo Egipto se desarrolló y cambió, dejando tras de sí monumentos tan majestuosos como las pirámides. El pan más antiguo del mundo. Durante unas excavaciones hace 2 años en la famosa ciudad anatolia antigua de Zat al-Hoyuk, los arqueólogos descubrieron una gran estructura que se utilizaba como horno comunitario. También se encontraron rastros de restos de plantas y alimentos, incluyendo un sedimento poroso inusual con una textura interesante. Las investigaciones realizadas demostraron que esta extraña sustancia en realidad son restos de pan fermentado que, según el análisis de radiocarbono, fue elaborado alrededor del año 6600 a.C. Se puede decir con certeza que este hallazgo en Zat al-Hoyuk es el pan más antiguo del mundo. Los investigadores pudieron determinar que era un pan común de tamaño pequeño y probablemente consumido regularmente por una parte significativa de los 70.000 habitantes de Zat al-Hoyuk en el año 6600 a.C. Es interesante que el pan en realidad no fue preparado en el gran horno en el que fue encontrado. Técnicamente hablando, afirmar que el pan encontrado es el más antiguo del mundo no es correcto. Hace algunos años, los arqueólogos encontraron restos identificados como pan plano en un asentamiento de cazadores-recolectores de 14.000 años de antigüedad en Jordania, conocido como Shubaika. Y recientemente hubo un informe sobre pan de 34.000 años de antigüedad en Australia, pero el nuevo descubrimiento es la forma más antigua de pan fermentado jamás encontrada, lo que le da al artefacto de Zat al-Hoyuk un significado especial. Un túnel oculto. Bajo un colosal templo dedicado al dios Osiris, se descubrió un túnel misterioso que estuvo oculto durante siglos. Y aquí es donde empieza lo más interesante. Hay teorías de que este túnel podría conducir a la tumba perdida de Marco Antonio y Cleopatra. Una misión arqueológica conjunta dominicana-egipcia de la Universidad de Santo Domingo descubrió este túnel de 1.305 metros bajo el templo de Taposiris Magna en Alejandría. La directora de las excavaciones, la doctora Kathleen Martínez, calificó este hallazgo como una maravilla de la ingeniería. Según ella, el diseño del túnel es muy similar al diseño del túnel de Eupalino en Grecia, que fue un acueducto antes de su colapso. Las investigaciones demostraron que esta zona de la costa egipcia sufrió al menos 23 terremotos entre los años 320 y 1303 de nuestra era, lo que, según los arqueólogos, provocó el colapso del túnel. Los científicos han estado investigando las ruinas alrededor de Taposiris Magna durante varios años. Es posible que este túnel no conduzca a la tumba perdida de Cleopatra, pero quién sabe qué más esconde Taposiris Magna. Quizás en el futuro los trabajos arqueológicos revelen este gran misterio. La princesa persa, momia falsa o asesinato moderno. En el año 2000, las autoridades pakistaníes adquirieron una momia presentada como la princesa persa,
y realizaron una conferencia de prensa para mostrarle al mundo este hallazgo único. Se suponía que la momia era la hija del rey Jerjes I y databa aproximadamente del año 600 a.C. El descubrimiento provocó disputas internacionales entre Pakistán, Irán y Afganistán sobre quién era el legítimo propietario de la momia. Sin embargo, después de realizar investigaciones serias, quedó claro que la momia era una falsificación. El ataúd en el que se encontraba la momia fue hecho de madera que tiene solo 250 años de antigüedad. La propia momia era mucho más joven, pertenecía a una mujer de 20 años y fue hecha hace solo unos pocos años. De esta manera, el estudio de la momia se convirtió en la investigación de un asesinato moderno. Este incidente sirvió como recordatorio de las complicaciones relacionadas con el mercado de antigüedades y falsificaciones, así como de la necesidad de realizar investigaciones exhaustivas antes de reconocer un artefacto como un verdadero descubrimiento histórico. De esta historia se puede concluir que detrás de muchas momias se esconden casos de asesinatos modernos reales. El antiguo lobo del permafrost. Durante una expedición en Siberia se hizo un hallazgo increíble. Un lobo antiguo sorprendentemente bien conservado en el permafrost. El cuerpo del lobo, encontrado a una profundidad de unos 40 metros cerca del río Terektiak, en el distrito Abyiski de Yakutia, fue entregado al Museo del Mamut en Yakutsk para su posterior investigación. El estado del lobo sorprendió a los científicos. Después de 44.000 años, se conservaron el pelaje, los huesos, los órganos e incluso los dientes intimidantes. Los expertos califican este hallazgo como algo sin precedentes, ya que es el lobo más antiguo conocido que ha sido sometido a una autopsia. Ellos esperan que el estudio del estómago y otros órganos arroje luz sobre la dieta y el entorno en que vivía. El estómago permaneció aislado sin contaminación, lo que permitirá obtener una instantánea de la biota del antiguo período del Pleistoceno. El estudio de su contenido puede revelar no solo qué comía el lobo, sino también cuál era su presa. Por el desgaste de los dientes y el desarrollo de la cresta sagital, ya se ha determinado que es un macho adulto. El estudio de bacterias antiguas puede ayudar en el desarrollo de nuevos medicamentos y productos biotecnológicos, lo que resalta la enorme importancia de este descubrimiento para el futuro. Este hallazgo no solo revela los secretos del mundo antiguo, sino que también abre nuevos horizontes para la ciencia y la medicina. La vida de los antiguos egipcios. En la vida cotidiana de los antiguos egipcios, el desayuno no tenía un menú tan extenso como las comidas modernas. Productos simples pero nutritivos formaban la base. Pan de emer, un poco de miel o higos para lo dulce y, posiblemente, una pequeña cantidad de queso de leche de cabra. Esta comida enfatizaba la practicidad y la necesidad de mantener la energía para el día que les esperaba. Es importante señalar que el desayuno para el faraón y su familia podía ser más variado y abundante, incluyendo productos cárnicos y frutas, lo que resaltaba su estatus y las diferencias con los ciudadanos comunes. Durante el banquete, los egipcios exhibían una momia de madera a la vista de todos. Esta costumbre servía como recordatorio de la brevedad de la vida y la importancia de disfrutar el momento. Esta tradición posiblemente estaba inspirada en la creencia en la vida después de la muerte y el deseo de recordar a los invitados la inevitabilidad de la muerte, lo que hacía que cada momento de la vida terrenal fuera aún más valioso. La mera presencia de la momia en los banquetes posiblemente también tenía un significado ritual, conectando a los vivos con el mundo de los muertos y asegurando el favor de los dioses. El calzado en el antiguo Egipto no solo era un objeto de uso práctico, sino también una expresión de estatus social e incluso un medio de comunicación simbólica. Las sandalias de las clases altas podían estar hechas de materiales costosos y adornadas con ornamentos elaborados, lo que resaltaba su alto estatus. Las imágenes de enemigos en las suelas de las sandalias simbolizaban su derrota y sometimiento, sirviendo como recordatorio del poder y la autoridad de su dueño. Los antiguos egipcios estaban sumamente apegados a sus animales, lo cual se refleja en el arte y la literatura de esa época. Los gatos, perros e incluso animales más exóticos, como leones y monos, a menudo eran representados junto a sus dueños, demostrando los profundos lazos emocionales que se formaban entre las personas y los animales. Estos animales no solo servían como compañeros, sino que también cumplían funciones importantes en el hogar y en los rituales religiosos. Los gatos en Egipto eran especialmente venerados, ya que se asociaban con la diosa Bastet, símbolo de protección y fertilidad. Estos animales eran considerados guardianes del hogar contra los malos espíritus y las plagas. Los perros, asociados con Anubis, el dios de los rituales funerarios, también ocupaban un lugar importante en la vida de los egipcios. No solo servían como fieles compañeros y ayudantes en la casa, sino que también simbolizaban la lealtad eterna y la protección. La moda en el antiguo Egipto reflejaba no solo el estatus social, sino también las creencias religiosas. La ropa hecha de lino fino, que permitía soportar el clima caluroso, se complementaba con adornos coloridos que no solo embellecían,
sino que también servían como amuletos. La atención al detalle en la ropa, los adornos y el maquillaje indica un sentido estético altamente desarrollado y la creencia en la magia protectora de estos objetos. El maquillaje, especialmente el famoso col negro, se usaba no solo para resaltar los ojos, sino también como protección contra la luz solar y los malos espíritus. La cerveza no era solo una bebida popular en el antiguo Egipto, desempeñaba un papel central en la economía y la vida social. Siendo accesible y nutritiva, la cerveza servía como la bebida principal para todas las clases sociales e incluso se utilizaba como medio de pago. La producción de cerveza era un proceso cuidadosamente regulado, controlado por el Estado, lo que resalta su importancia no solo como mercancía, sino también como un elemento importante en los rituales religiosos y sociales. Los peinados infantiles en el antiguo Egipto no solo tenían un carácter estético, sino también simbólico. El mechón de la infancia, que se dejaba en la cabeza de los niños, no era simplemente un adorno de moda. Simbolizaba su edad y estatus social, además de protegerlos de los malos espíritus y enfermedades. Este mechón se cortaba durante la ceremonia de transición a la vida adulta, resaltando el cambio en su posición social. Los retratos funerarios que aparecieron en Egipto durante el periodo de influencia grecorromana representan una combinación única de tradiciones religiosas egipcias y técnicas artísticas grecorromanas. Estos retratos, que muestran a los difuntos con una inusual dosis de realismo, tenían como propósito preservar su apariencia para la vida después de la muerte, sirviendo como un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Jeroglíficos egipcios en Australia. En un rincón apartado de Australia, a orillas del Parque Nacional Brisbane Waters, se encuentran unos misteriosos símbolos tallados conocidos como los glifos de Gosford. Estos símbolos, tallados en las rocas del bosque, generan interminables debates entre investigadores y aficionados a las civilizaciones antiguas. Los glifos de Gosford son un conjunto de signos tallados que, por su estilo, recuerdan a los antiguos jeroglíficos egipcios. En ellos se representan varios símbolos, incluyendo figuras de personas, animales y seres místicos, así como signos abstractos y pictogramas. Estos símbolos están ubicados en dos grandes paneles de piedra, y su contenido y origen siguen siendo motivo de debate hasta el día de hoy. La similitud de los glifos con los jeroglíficos egipcios da lugar a la teoría de un posible contacto histórico entre el antiguo Egipto y Australia. Algunos investigadores creen que los glifos pudieron haber sido creados por egipcios que viajaron o incluso naufragaron en el continente australiano. Una serie de dibujos cuenta la historia de dos príncipes que llegaron de Egipto, uno de los cuales murió y fue enterrado en este lugar. Las traducciones y interpretaciones de estos símbolos varían, pero muchos coinciden en que los textos en las piedras contienen elementos de rituales y creencias del antiguo Egipto. Es posible que esto indique que los antiguos egipcios realmente exploraron o incluso se establecieron temporalmente en tierras australianas. Algunos símbolos, como el glifo del ovni, se interpretan como representaciones de objetos o fenómenos inusuales, lo que solo aumenta el interés por este lugar. La teoría sobre la conexión entre Egipto y Australia también se respalda con leyendas de los aborígenes y hallazgos de artefactos en Egipto que podrían indicar contactos entre los continentes. Por ejemplo, el hallazgo de tabaco y cocaína en momias, plantas que son originarias de América, sugiere que las culturas antiguas podrían haber tenido habilidades avanzadas de navegación y haber realizado comercio intercontinental. Para los antiguos viajeros, Australia pudo haber representado no solo una nueva tierra para explorar, sino también un lugar de peregrinación donde se podían obtener nuevos conocimientos y recursos. El intercambio de conocimientos y tecnologías pudo haber sido mutuo con los antiguos egipcios, quienes adoptaron de los aborígenes métodos únicos de supervivencia y comprensión de la naturaleza. Los glifos de Gosford confirman que la historia de la humanidad aún puede guardar muchas páginas desconocidas que esperan ser descubiertas. Espirales danesas. Arqueólogos en Dinamarca descubrieron 2000 espirales de oro enterradas en un campo que se supone se usaban para adornar la vestimenta ceremonial de los sacerdotes de los reyes que adoraban al sol en la Edad de Bronce. El hallazgo data de un período entre los años 900 y 700 a.C. y está hecho de oro puro. Cada espiral mide hasta 3 cm de largo y el peso total del hallazgo es de entre 200 y 300 gramos. El propósito de las espirales sigue siendo objeto de especulación. Es motivo de debate ya que un hallazgo similar nunca antes se había hecho en Dinamarca. Se supone que las espirales pudieron haber sido sujetadas a hilos que adornaban un sombrero o un paraguas, trenzadas en el cabello o bordadas en ropa ceremonial. Además de las espirales y los brazaletes de oro, aquí se encontraron 6 copas de oro descubiertas por agricultores locales en el siglo XIX. Esta zona pudo haber tenido un significado religioso,
como un lugar donde los devotos de la Edad de Bronce realizaban rituales y sacrificios. Es posible que el sacerdote rey llevara un brazalete de oro en la muñeca y que las espirales de oro adornaran su capa o sombrero, brillando al sol como símbolos de magia solar, revelando los secretos de una muerte masiva. Durante las excavaciones en la antigua ciudad de Asuán, en el Nilo, los arqueólogos descubrieron 30 tumbas que datan del período grecorromano. Estas sepulturas, encontradas en una colina, contienen momias de niños y padres, ataúdes, máscaras de papel maché, ánforas decoradas con motivos de hojas de vid y mesas para ofrenda. También se encontraron antiguas lámparas de aceite dejadas por los dolientes. La necrópolis es única por su disposición en terrazas. 10 niveles de tumbas están construidos uno sobre otro en la colina, lo que la distingue de las típicas sepulturas egipcias de 2 o 3 niveles. Este lugar fue utilizado durante unos 900 años desde el siglo VI a.C. hasta el siglo III después de Cristo, cuando Egipto fue gobernado por los persas, la dinastía tolemaica y los romanos. Las investigaciones han demostrado que entre 30 y 40 momias pertenecen a recién nacidos y niños de hasta 2 años. Con la ayuda de rayos X, tomografía computarizada y análisis de ADN, los arqueólogos y médicos del Hospital Universitario en Asuán descubrieron que las principales causas de muerte eran la anemia y las enfermedades infecciosas, incluso entre las personas ricas. El estudio de la columna vertebral en la momia confirmó la presencia de tuberculosis, que podía acabar con familias enteras. La estatua maya sin cabeza. En los últimos años, todos los hallazgos de México están relacionados con la construcción del ferrocarril del Tren Maya. Ya he contado varias veces en videos anteriores cuántas cosas interesantes logran descubrir los constructores. Esta vez encontraron una estatua decapitada del tamaño de una persona, de 1,65 metros. Los arqueólogos creen que la estatua de piedra caliza es Yamkib, que se traduce como el dios del falo o de la fertilidad. Representa a un prisionero capturado durante un conflicto militar. A los prisioneros de alto estatus los sacrificaban, mientras que a los guerreros comunes los usaban como esclavos. La escultura fue encontrada en la antigua ciudad de Ashkentok, en la península de Yucatán. El nombre de la ciudad, traducido del maya, significa la piedra de los 3 soles. El asentamiento existió desde el año 250 hasta el año 900 de nuestra era. Fue descrito por primera vez en el siglo XVI. Cerca de la ciudad anteriormente se descubrió un enorme sistema de cuevas donde, según los arqueólogos, las tribus locales se escondían de los colonizadores españoles. Las últimas menciones de esta ciudad fueron en el año 1500 de nuestra era. Lo más probable es que en ese tiempo la ciudad dejó de existir. La razón exacta por la que la ciudad desapareció aún no puede ser determinada por los arqueólogos. Ashkentok es un lugar muy importante y único. Aquí se conservan muchos grabados e inscripciones que nos cuentan sobre los acontecimientos del pasado. Gracias al método de descifrado del científico soviético del que les hablé, nosotros mismos somos capaces de leer sobre los acontecimientos y las personas que estuvieron aquí hace más de 500 años. Visitar una antigua construcción maya es una de mis metas para los próximos años, y cuando lo haga, sin duda les contaré y les mostraré. ADN humano de 6.000 años. En la ciudad de Wuxi, en China, los arqueólogos descubrieron el ADN de una persona que vivió aquí hace 6.000 años. Estas moléculas fueron encontradas en 2 tumbas relacionadas con la cultura Mayabang de la época del Neolítico Medio. Hasta ahora, la información sobre los habitantes de esta región era limitada. Sin embargo, gracias a los nuevos hallazgos, se supo que las primeras personas se establecieron en Wuxi hace al menos 6.000 años. Durante las investigaciones que comenzaron en abril del año 2000, se encontraron más de 100 rastros de la actividad humana más antigua, incluyendo 2 tumbas con ADN. El colgante con mamut es un misterio resuelto siglos después. En 1889, el arqueólogo estadounidense Gilborn Cresson mostró al mundo un artefacto inusual, un antiguo colgante tallado en corteza de roble y decorado con un grabado de mamut. Este adorno era especial, ya que los mamuts desaparecieron de América del Norte hace más de 10.000 años, pero desde el principio hubo dudas sobre su autenticidad. Cresson afirmó que encontró el colgante cerca del río Delaware hace 25 años, pero no pudo explicar por qué guardó silencio sobre este hallazgo durante tanto tiempo. Él decía que no entendía el valor del colgante, lo cual parecía extraño para un arqueólogo. Además, Cresson era conocido por sus acciones no del todo correctas. Perdió su trabajo por robar artefactos y venderlos a coleccionistas. Al final, el colgante fue considerado una falsificación, pero no se encontraron pruebas de ello. Por eso fue olvidado durante muchos años. Sin embargo, en los años 70, el interés por el colgante resurgió e incluso apareció en la portada de la revista Science en mayo de 1976.
La gente volvió a creer en su autenticidad e incluso sugirieron que el colgante podría tener hasta 40.000 años. La verdadera historia del artefacto se estableció solo en 1988, cuando el análisis de radiocarbono mostró que el colgante tenía solo 1100 años, lo que determinó su antigüedad. El colgante fue creado aproximadamente en el año 885 de nuestra era. Así, el misterio del colgante con el mamut fue resuelto siglos después, y este caso se convirtió en un recordatorio de la importancia del enfoque científico y el análisis minucioso en la arqueología. Por otro lado, aunque este colgante no tenga 10.000 años, aún puede considerarse un artefacto antiguo. La aldea de los gnomos, con una antigüedad de 5.000 años. La aldea de Mahunik, ubicada en la frontera con Afganistán, es única por sus pequeñas casas construidas hace miles de años. La altura de estas casas no supera el 1,5 metros, y los iraníes modernos apenas pueden entrar en ellas sin agacharse. Dentro de estas casas, los habitantes locales podían estar de pie completamente, ya que su estatura no superaba el 1,5 metros. La baja estatura de los habitantes se debía a la falta de alimentos y vitaminas, lo que ralentizaba el crecimiento de los huesos. Además, los matrimonios entre parientes cercanos debido al aislamiento y la falta de medios para viajar también contribuían a esto. La vida en el pueblo era difícil, la tierra era pobre, y los habitantes solo cultivaban plantas resistentes como el nabo y la cebada. La situación cambió con el desarrollo de la infraestructura en Irán. La construcción de carreteras permitió llevar a la aldea una variedad de alimentos, incluyendo carne y cereales. Esto llevó a que cada generación fuera 10 centímetros más alta. Los habitantes modernos de Mahunik son personas altas y saludables gracias a los subsidios y al apoyo del gobierno. Hoy en día, en Mahunik viven 700 personas junto a las pequeñas casas de sus antepasados. Siguen dedicándose a la agricultura, pero ahora sus cuerpos son fuertes y altos. La historia del pueblo ilustra cómo las condiciones duras y el suelo pobre convirtieron a los habitantes en liliputienses, y cómo el desarrollo de la infraestructura y el apoyo del gobierno les devolvieron una estatura y una salud normales. El cráneo de Coloveras es un hallazgo falso. A lo largo de la historia ha habido muchos engaños relacionados con cráneos antiguos, y cada cráneo tiene su propia leyenda. Josiah Whitney era un geólogo estadounidense conocido, enseñaba en la Universidad de Harvard y dirigía el Servicio Geológico de California. Sin embargo, su fracaso fue verse involucrado en el escándalo del cráneo de Coloveras. El cráneo fue descubierto por mineros a una profundidad de 40 metros bajo una capa de lava. La arqueóloga Whitney lo presentó en julio de 1866 como los restos humanos más antiguos jamás encontrados, con una antigüedad de aproximadamente 1 millón de años. Poco después surgieron dudas sobre la autenticidad del cráneo, pero la arqueóloga tenía muchos partidarios. Casi 3 décadas después, William Henry Holmes del Instituto Smithsoniano examinó el cráneo de Coloveras y descubrió sus características modernas, lo que indicaba que era una falsificación. Investigaciones posteriores demostraron que el cráneo fue colocado allí por mineros que querían gastar una broma a Whitney. La prueba definitiva se confirmó en 1992 cuando los estudios de radiocarbono determinaron que el cráneo tenía solo 1000 años de antigüedad. Esta historia es un recordatorio de la importancia de pensar críticamente y saber colaborar con expertos en diferentes campos del conocimiento. Los arqueólogos y científicos siempre quieren atribuirse todos los logros por sí mismos. Por eso, cuando descubren otro artefacto, no se apresuran a contárselo a sus colegas, sino que de inmediato se apresuran a decirle al mundo entero que el hallazgo es auténtico. Las misteriosas pirámides de piedra. Por primera vez se habló de este hallazgo en 2015 y en mis primeros videos en el canal probablemente incluso hablé de ellas. En ese entonces, en el fondo del lago de Bodensee, ubicado en la frontera entre Alemania, Austria y Suiza, los arqueólogos encontraron una cadena de 170 pirámides de piedras. Formaron una franja de 20 kilómetros que va paralela a la orilla del lago, a 200 metros de distancia. Cada pirámide tenía un diámetro de 30 metros y una altura de aproximadamente 2 metros. Las pirámides están situadas sobre una capa de sedimentos lacustres que se formaron después del retroceso del glaciar Rin hace más de 10.000 años. Ahora los arqueólogos cuentan con equipos más modernos para estudiar objetos antiguos, especialmente aquellos que se encuentran en lugares de difícil acceso. Con la ayuda de una excavadora, excavaron una de las pirámides para llegar a la capa de piedra. Allí también encontraron madera con huellas de trabajo rudimentario. Gracias a esta madera, los arqueólogos lograron al menos fechar de alguna manera las pirámides. Por ahora hay varias teorías sobre el uso que les daban los antiguos. Podrían haber sido estructuras de culto o una especie de criptas para enterrar personas. Pero tal vez todo sea mucho más simple.
Eran casas antiguas o trampas para peces. El equipo de arqueólogos planea regresar pronto al lago de Constanza para investigar la siguiente pirámide de piedra. Quizá esto proporcione información adicional para fechar y explicar las funciones de estos enigmáticos monumentos. Sabemos que los arqueólogos pueden encontrar allí algo aparentemente insignificante por casualidad que podría explicar completamente el origen de las antiguas pirámides. Ya basta de hallazgos submarinos. Mejor vamos a analizar el fraude matrimonial en el antiguo Egipto. Palo romano con alas. En Serbia, en el este del país, los arqueólogos encontraron un artefacto romano inusual. El hallazgo es un tintinábulo, una campana de viento decorada con un falo. Este artefacto, encontrado en el pórtico de una casa en la antigua ciudad de Viminacium, es uno de los monumentos raros y valiosos de la historia romana. Los tintinábulos tradicionalmente son grandes. Se colgaban cerca de las puertas como protección mágica para casas y tiendas. El artefacto encontrado fue el segundo hallazgo de este tipo en las ruinas de Viminacium, y su característica especial es que se halló completamente intacto. Hecho de bronce, el tintinábulo actualmente se conserva en la tierra. Su configuración única incluye un falo mágico con alas, patas y cola, conocido como fascinum. El símbolo del falo en la cultura romana no solo se asociaba con el erotismo, sino también con la buena suerte. Se consideraba un poderoso amuleto contra el mal de ojo y se usaba para atraer la prosperidad y proteger contra los ladrones. El tintinábulo es parte de los amuletos apotropaicos, que estaban destinados a repeler fuerzas malignas y brindar protección. Objetos similares estaban ampliamente difundidos en el mundo romano y podían adoptar las formas más inesperadas. El tartán escocés más antiguo. Una nueva investigación sugiere que una muestra de tela encontrada en las tierras altas de Escocia a principios de la década de los 80 es el tartán conservado más antiguo, fechado en el siglo XVI. El tartán es una tela escocesa tradicional a cuadros, asociada con grupos familiares conocidos como clanes. La muestra fue nombrada Tartan Glen Affric por el nombre de la aldea donde fue encontrada. El tartán se conservó perfectamente porque fue enterrado en una turbera con bajo contenido de oxígeno. En Escocia, las muestras antiguas de textiles son muy raras debido a que el suelo no favorece su conservación. Para determinar la antigüedad del tartán Glen Affric, una autoridad escocesa en tartanes encargó un análisis de tintes y una prueba de radiocarbón. Los investigadores estudiaron 4 colores utilizados y no encontraron materiales artificiales o semisintéticos, lo que indica que data de antes de la década de 1750. La datación por radiocarbono indicó que el tartán fue creado entre los años 1500 y 1655. En esa época, en el trono escocés estaban los monarcas de la dinastía Estuardo, María, reina de Escocia, y su padre Jacobo V. El tartán no se asocia con un estatus alto, sino más bien con la ropa exterior de la clase trabajadora. Los objetos del siglo XVI que no pertenecen a la nobleza son bastante raros, por lo que esta muestra es un hallazgo sorprendente. Se considera que el tartán más antiguo descubierto en Escocia, el tartán de Falkirk, que data del siglo III, tiene una estructura de cuadros más simple que el tartán de Glen Affric, aunque en este caso solo se encontró un pequeño fragmento. Agujas de piedra. Los descubrieron 6 antiguos artefactos de piedra en la orilla del lago Xiaodatso, en el Tíbet. Estos hallazgos podrían ser las agujas de piedra más antiguas del mundo. Tienen aproximadamente 9000 años. Los artefactos encontrados por el estudiante Yun Chen en 2020 se parecen a agujas gruesas con una punta afilada y un orificio para el hilo. Su diseño elegante impresiona, ya que cada aguja fue hecha con un gran esfuerzo. Los científicos declararon que las agujas están hechas de materiales duros, como tremolita y serpentina, lo que permitió suponer que se usaban para coser materiales gruesos, posiblemente tiendas de campaña. Los científicos utilizaron microscopía ultra profunda y modelado en 3 dimensiones para estudiar la metodología de su creación, incluyendo procesos complejos de raspado y perforación. Es especialmente interesante el hallazgo de rastros de pintura roja en una de las agujas. El color rojo tenía un importante significado cultural para los antiguos tibetanos, simbolizando la energía vital y la protección contra los espíritus malignos. Algunos investigadores creen que las agujas podrían haberse utilizado para tejer redes o como adornos. Sin embargo, si estos artefactos realmente son agujas, esto avanza significativamente nuestra comprensión de las tecnologías antiguas que permitieron a las personas de la antigüedad crear refugios y ropa más resistentes para sobrevivir en climas severos. Características del mecanismo de Anticitera. En las profundidades marinas cerca de la isla de Anticitera, en 1901, un grupo de buzos griegos se topó con uno de los hallazgos más enigmáticos en la historia de la arqueología. Descubrieron un barco hundido que transportaba tesoros del mundo antiguo, incluyendo estatuas, joyas y
lo más sorprendente, un mecanismo complejo, oxidado y cubierto de sedimentos marinos. Este objeto, que llegó a ser conocido como el mecanismo de Anticitera, está envuelto en los misterios del pasado y hoy en día es objeto de numerosas investigaciones. El mecanismo, hecho de bronce, es un sistema complejo de engranajes y palancas, compuesto por 30 componentes mecánicos alojados en un marco de madera. La estructura del mecanismo demuestra el alto nivel de conocimientos y habilidades técnicas de sus creadores. Este artefacto demuestra un sorprendente dominio del trabajo en metal y conocimientos en el campo de la astronomía. El escaneo tridimensional y la tomografía por rayos X permitieron a los científicos profundizar en la estructura del mecanismo y comprender su funcionamiento. Estos métodos brindaron la oportunidad de investigar cada detalle del dispositivo sin riesgo de dañarlo. Gracias a estas tecnologías se descubrió que el mecanismo incluye una serie de engranajes capaces de predecir las posiciones astronómicas y las efemérides del Sol, la Luna y también de otros planetas del sistema solar. La función principal del mecanismo de Anticitera era la modelación astronómica. El dispositivo se utilizaba para calcular y predecir los eclipses solares y lunares, así como para determinar las fases de la Luna y, posiblemente, las posiciones de los planetas. Este descubrimiento amplió significativamente la comprensión de cuán avanzadas eran las tecnologías y los conocimientos científicos en la antigua Grecia, confirmando su capacidad para crear dispositivos de cálculo complejos muchos siglos antes de la invención de las computadoras digitales. Sin embargo, muchos misterios del mecanismo de Anticitera siguen sin resolverse. Por ejemplo, el propósito exacto de algunos componentes y escalas, así como la lista completa de sus funciones, aún no se han estudiado. Además, sigue sin estar claro quién creó exactamente este mecanismo y si se fabricaron otros dispositivos similares que pudieran aportar información adicional sobre los logros tecnológicos de esa época. El mecanismo de Anticitera sigue siendo un símbolo de la ingeniería de la antigua Grecia, recordándonos que la historia de la tecnología y la ciencia aún está llena de páginas inexploradas. La cuña de aluminio de Ayud, también conocida como el objeto de aluminio de Ayud, es uno de los hallazgos más enigmáticos y controvertidos de nuestro tiempo. Según diversas fuentes, fue descubierta en 1973 en Rumania, a orillas del río Mureș, bajo una capa de arena de unos 10 metros de profundidad, junto a huesos de mastodonte. La principal razón de las teorías de conspiración relacionadas con la cuña de aluminio de Ayud es que está hecha de aluminio, un material desconocido para la humanidad hasta el siglo XIX, mientras que se supone que la cuña tiene unos 10.000 años de antigüedad. La composición de la cuña incluye 89% de aluminio, 6.2% de cobre, 1.8% de zinc y otros elementos. La producción de aluminio requiere una temperatura de 1000 grados y la producción en masa comenzó solo en 1885. La cuña está cubierta por una gruesa capa de óxido, cuya antigüedad se estima entre 300 y 400 años. Después del hallazgo, el objeto fue entregado al Instituto Arqueológico de Cluj-Napoca para su investigación. Sin embargo, no se especifica la metodología de datación. La base de la teoría sobre el origen extraterrestre de la cuña es su composición de aluminio. El ufólogo rumano Florin Gheorghiță y otros investigadores consideran la cuña como una prueba de actividad extraterrestre en el pasado. Sin embargo, también hay científicos que consideran el hallazgo una falsificación, cuyo propósito de creación y origen siguen siendo poco claros. Desde 1995, la cuña de Ayud ya no se exhibe públicamente y se guarda en un lugar desconocido, aunque existen fotografías que confirman su existencia. Un hacha ritual de 4500 años. En China, en la ciudad de Wuxi, los arqueólogos descubrieron un antiguo arma ritual, un hacha con grabados que tiene 4500 años de antigüedad. El hacha pertenece a la cultura Liangzhu, una de las culturas más desarrolladas de China en esa época. Esta cultura habitaba en el delta del río Yangtze, pero cuando ocurrieron inundaciones, la gente de Liangzhu se vio obligada a abandonar su capital y su asentamiento. Esto llevó a su completa desaparición alrededor del año 2300 a.C. Los científicos encontraron 329 herramientas de piedra, 73 flechas de piedra y hueso, y muchos otros artefactos de cerámica y jade. Lo más interesante es un hacha en la que por ambos lados están grabadas imágenes de tigres, motivos de nubes y aves. El hacha fue encontrada en una plataforma de sacrificios y tiene marcas de desgaste y daño. Los científicos creen que el hacha no se usaba en combates, sino en rituales y ceremonias, para simbolizar el poder. Liu Baoshan, el director del Instituto Arqueológico local, contó que los motivos del hacha fueron hechos con una herramienta de piedra más dura. Este es el primer hacha con un grabado de tigre que se ha encontrado en esta región. Ahora vamos a adentrarnos aún más en la historia y descubrir qué comían nuestros antepasados hace más de 100.000 años. Una reliquia de 1500 años.
Arqueólogos de Innsbruck descubrieron un raro relicario de marfil en una iglesia paleocristiana en Virchen, en el sur de Austria. Este artefacto único, que tiene 1500 años, es una caja de aproximadamente 20 por 30 centímetros decorada con símbolos cristianos. El equipo de arqueólogos dirigido por Gerald Grabher ha estado realizando excavaciones en esta región desde 2016. El 4 de agosto de 2022 encontraron el relicario bajo el altar en la capilla lateral de la iglesia. Aunque el artefacto estaba dañado, los investigadores pudieron identificarlo como un píxide, un recipiente redondo de marfil ricamente decorado con motivos cristianos. Este hallazgo fue el primero de su tipo en Austria. En todo el mundo se conocen alrededor de 40 de estos cofres, y el último fue encontrado hace unos 100 años. La mayoría de los píxides se conservan en tesoros catedralicios o se exhiben en museos, lo que hace que este hallazgo sea especialmente valioso. El marfil que ha estado bajo tierra absorbe la humedad, se vuelve blando y es propenso a la destrucción. La conservación del artefacto requirió un secado minucioso y prolongado para evitar la contracción y las grietas. Durante 2 años, los fragmentos del relicario fueron conservados para su análisis científico. Los investigadores están trabajando en una reconstrucción 3D del píxide. Este proceso permitirá comprender más a fondo la historia y el significado de este hallazgo único. La misteriosa esfera de Betz. El origen de la esfera de Betz, una bola de acero encontrada por una familia de Florida en 1974, sigue rodeado de teorías de conspiración. Algunos sugieren un origen extraterrestre para este hallazgo. Sin embargo, tanto los militares como los ufólogos llegaron a la conclusión de que el objeto fue creado por el hombre. Sin embargo, el misterio alrededor de la esfera sigue vivo. La familia Betz encontró la esfera después de un incendio, suponiendo que era una bala de cañón de la época de los colonizadores españoles. Sin embargo, la esfera resultó estar completamente limpia y brillante, sin parecerse a un arma de aquella época. En la casa, la esfera comenzó a mostrar un comportamiento misterioso, moviéndose por sí sola y emitiendo sonidos. El interés por la esfera aumentó después de una serie de investigaciones de expertos, quienes no pudieron revelar completamente su misterio. Sin embargo, los científicos tienden a pensar que la esfera tiene un origen terrestre, refiriéndose a su composición de acero. La esfera de Betz sigue intrigando a la gente, convirtiéndose en objeto de especulaciones y teorías de conspiración. Algunos sugieren que está relacionada con civilizaciones extraterrestres, mientras que otros la ven solo como un artefacto humano perdido. Sarcófago egipcio y los Simpson. Los arqueólogos en una tumba egipcia descubrieron algo único, un sarcófago de 3.500 años con la imagen de Marge Simpson, del popular dibujo animado moderno. En la tapa del sarcófago está representada una mujer con piel amarilla, vestido verde y una corona azul que recuerda al famoso peinado de Marge. Pero en realidad el sarcófago pertenece al Nuevo Reino y representa a la diosa Nu. La tumba pertenecía a una joven de 16 años cuyos padres probablemente no tenían muchos recursos. Sin embargo, hicieron todo lo posible para darle a su hija un entierro digno. En cuanto a esa coincidencia, no hay otra opción. O los egipcios predijeron a los Simpson, o el creador de la serie, Matt Groening, tiene conocimientos secretos sobre las culturas antiguas. También se encontraron en la tumba amuletos, joyas y sarcófagos de piedra y madera. Los sarcófagos del Nuevo Reino a menudo estaban decorados con tallados y pinturas que representaban a los difuntos, a las deidades y escenas del libro de los muertos. ¿Y tú qué opinas? ¿Por qué crees que la coincidencia resultó tan realista? Escribe tu opinión en los comentarios. La cultura de los ataúdes de tronco. La herencia antigua dejada por la cultura que floreció en el noroeste de Tailandia sorprende a los arqueólogos con sus costumbres funerarias únicas. Alrededor de 40 sitios de entierro donde las personas encontraron su último descanso en ataúdes de teca decorados con patrones complejos son testimonio de una cultura altamente desarrollada de la Edad de Hierro. Investigadores de Alemania y Tailandia analizaron el ADN de individuos antiguos para revelar las conexiones entre diferentes comunidades. Entre los años 2300 y 1000 a.C., en la provincia de Maya, Hongson, floreció una cultura misteriosa. El análisis de ADN de 33 individuos antiguos de 5 ataúdes mostró que el parentesco genético jugó un papel clave en las tradiciones funerarias, destacando la importancia de los lazos familiares en la elección del lugar de entierro. Esta investigación fue un avance en la arqueología del sudeste asiático, presentando el primer análisis de los vínculos genéticos y culturales a nivel de comunidades antiguas. A pesar de las dificultades para conservar el ADN en el clima tropical, los científicos identificaron 2 principales linajes genéticos relacionados con la agricultura, lo que indica vínculos profundos con los valles de los ríos Yangtze y Amarillo en China. La momia en la cima de la pirámide.
En Perú, los arqueólogos descubrieron una momia de aproximadamente 1000 años de antigüedad. Los investigadores creen que la momia pertenece a la cultura preincaica Ixma. La momia fue enterrada en una simple tumba circular en la cima de la pirámide, ubicada en el centro de una zona residencial de la capital de Perú. Huacopulcano es una pirámide monumental de barro de más de 20 metros de altura, situada en el distrito de Miraflores. Esta construcción, compuesta por 7 plataformas escalonadas, fue erigida por la cultura Lima, que se desarrolló en la costa central de Perú entre los años 200 y 700 de nuestra era. Este sitio servía como un importante centro religioso para los antiguos habitantes. Probablemente se realizaban ceremonias rituales en la explanada. En el sitio Huacopulcano se han identificado 3 etapas claramente definidas de asentamiento antes de la llegada de la religión. Los primeros fueron la cultura Lima. Después siguieron las culturas Huari e Ixma. La cultura Ixma, que se desarrolló aproximadamente en el año 1000 de nuestra era, antes de ser asimilada por los incas en el siglo XV, utilizaba la pirámide como lugar de entierro. Medusa gorgona. En la ciudad británica de Knaresborough, a orillas del río Nid, se encuentra la singular cueva de la Madre Shipton, donde los objetos se convierten en piedra. Según las leyendas, fue aquí, en 1480, donde nació la famosa adivina Madre Shipton, quien predijo muchos acontecimientos, incluido el Gran Incendio de Londres. Originalmente, la cascada en la cueva era famosa por sus propiedades curativas, pero con el tiempo los habitantes locales descubrieron que los objetos que entraban en contacto con su agua se convertían en piedra. Esto atrajo la atención del público y la cueva se convirtió en la primera atracción de pago del Reino Unido. Entre los objetos expuestos en la cueva se pueden ver muchos artículos petrificados, incluyendo sombreros de copa y sombreros de hombre del siglo XIX, teteras, osos de peluche e incluso una bicicleta. El secreto de este fenómeno radica en el alto contenido de minerales en el agua de la cueva, que es lo que provoca la petrificación de los objetos. De esta manera, la cueva de la Madre Shipton es testigo de un interesante fenómeno natural y atrae a los turistas con su historia y sorprendentes objetos expuestos, cada uno de los cuales guarda una parte de la magia y el misticismo del pasado. Intentaron tratar el cáncer. El estudio de 2 cráneos antiguos arrojó resultados sorprendentes. En ellos se encontraron signos de cáncer y rastros de intentos de tratarlo. Estos hallazgos muestran que los antiguos egipcios sabían sobre el cáncer e intentaban combatirlo. Los signos de esta enfermedad incluían una fuerte destrucción de los tejidos y pequeñas metástasis. Son especialmente interesantes las huellas de cortes alrededor de las lesiones, lo que indica que los egipcios posiblemente intentaban extirpar los tumores mediante cirugía. Los antiguos egipcios eran famosos por sus conocimientos médicos. Sabían tratar fracturas, curar heridas, fabricar prótesis e incluso empastar dientes. Sin embargo, sus capacidades para tratar el cáncer eran limitadas. Los científicos estudiaron 2 cráneos de la colección Duckworth de la Universidad de Cambridge. Uno de los cráneos pertenecía a un hombre de entre 30 y 35 años, con signos de cáncer e intervenciones quirúrgicas. El otro cráneo pertenecía a una mujer de más de 50 años con lesiones cancerosas y rastros de heridas cicatrizadas. Los investigadores destacan que el estudio de restos antiguos presenta dificultades. Los esqueletos incompletos y la falta de historial clínico dificultan sacar conclusiones. Sin embargo, estos hallazgos ofrecen una nueva perspectiva sobre las prácticas médicas antiguas y subrayan la necesidad de realizar más investigaciones en paleooncología. El meteorito más grande de la Tierra. Los misterios del espacio siempre han fascinado a la humanidad, y los meteoritos son testigos de misteriosas visitas desde el lejano espacio exterior a la Tierra. Un ejemplo de un visitante tan increíble es el meteorito Goba, descubierto en Namibia, que hasta hoy sigue asombrando por su tamaño e historia. A diferencia del meteorito de Tunguska, que dejó muchas preguntas y suposiciones, Goba es una prueba tangible de los viajes cósmicos hacia nuestro planeta. Con un peso de 60 toneladas, este gigantesco pedazo de metal, adornado con óxido antiguo, hoy se exhibe en un anfiteatro construido especialmente para él y es una de las principales atracciones de Namibia. La historia del descubrimiento del meteorito comenzó en 1918, cuando el agricultor Jacobus Brits, al arar la tierra, se topó con un bloque inusual. Al principio, intentando arrancarlo y luego examinándolo cuidadosamente, Brits descubrió que tenía delante un meteorito de hierro, cuya composición posteriormente se determinó como 81% de hierro y 17% de níquel. Este hallazgo se convirtió en una sensación, ya que en ese entonces se sabía poco sobre los meteoritos, y el agricultor soñaba con hacerse rico. Las cuestiones de transporte de este enorme visitante del espacio resultaron ser tan complicadas que tuvo que olvidarse de venderlo. Desde entonces, el meteorito Goba, cuyo peso con el tiempo se redujo a 63 toneladas debido a la erosión química y el vandalismo,
fue puesto bajo protección y declarado monumento nacional. Hoy en día, Goba no solo impresiona por su tamaño, sino que también es una lección viva de historia y astronomía, recordándonos lo pequeños y, al mismo tiempo, lo importantes que somos en este vasto universo. Y aunque los turistas siguen dejando sus huellas en él, cada rasguño pronto queda cubierto por una capa de óxido, como si la naturaleza misma borrara las fronteras entre lo terrenal y lo cósmico. Una antigua fortaleza en un oasis. En el oasis de Jaibar, en el desierto de Arabia Saudita, los científicos descubrieron un antiguo muro de fortaleza que data de hace más de 4.000 años. Esta gigantesca estructura tiene una longitud de 14,5 kilómetros y una altura de 5 metros, con alrededor de 180 baluartes, de los cuales hasta ahora solo se han conservado 6 kilómetros de muro y 74 baluartes. El análisis de radiocarbono de los restos de carbón encontrados en el sitio de excavación indica un periodo entre 2.250 y 1.950 años antes de nuestra era. En la muralla se encontraron restos de cerámica, lo que confirma su antigüedad. Esta muralla, según suponen los arqueólogos, fue utilizada durante varios siglos y luego fue abandonada. Se supone que la muralla servía para proteger contra incursiones de nómadas, marcar los límites del territorio y proteger contra inundaciones. Esto indica la transición de la población local a un estilo de vida sedentario. La construcción de una muralla tan gigantesca requirió recursos significativos. Alrededor de 250 personas trabajaron en ella durante 4 años, utilizando 164.000 metros cúbicos de piedra y ladrillo. El descubrimiento de la muralla fue posible gracias a imágenes satelitales, lo que abre nuevos horizontes para las investigaciones arqueológicas. Sepulturas masivas de caballos. Arqueólogos franceses hicieron recientemente un descubrimiento sorprendente en Villa sur Indre, al encontrar 9 grandes sepulturas con restos de caballos que vivieron hace aproximadamente 2.000 años. Las sepulturas contenían 28 caballos, cuidadosamente colocados sobre su costado derecho, con las cabezas hacia el sur. Cerca se encontraron los restos de 2 perros, con las cabezas hacia el oeste. Estos hallazgos datan del período de las guerras de las Galias, aproximadamente entre el año 100 a.C. y el año 100 después de Cristo, cuando Julio César llevaba a cabo activamente operaciones militares. Las sepulturas llamaron la atención de los arqueólogos por sus características. Los caballos de solo 1,20 m de altura eran típicos de las razas galas. La forma en que fueron enterrados recordaba a hallazgos previos en otras regiones de Francia, lo que indica un posible carácter ritual o ceremonial. Es interesante que todos los caballos encontrados eran adultos, lo que descarta enfermedades comunes como causa de su muerte. Científicos del Instituto Nacional Francés de Investigaciones Arqueológicas Preventivas están analizando los huesos para averiguar si los caballos murieron en combates o formaron parte de un complejo ritual. Para resolver este misterio, los investigadores tomaron muestras de ADN de los huesos y de los sedimentos circundantes para determinar si los caballos eran galos o si fueron utilizados por unidades romanas. La copa de un antiguo gobernante. En 2014, arqueólogos en Atenas hicieron un descubrimiento sorprendente: una copa de vino rota en 12 partes que, según los científicos, perteneció a Pericles, el legendario líder ateniense cuyo gobierno marcó la Edad de Oro de Atenas. Este artefacto histórico ahora se encuentra en el Museo Epigráfico de la ciudad. Lo más intrigante de este hallazgo es la inscripción, que incluye los nombres de 7 hombres, entre los que se encuentran Pericles y, presumiblemente, su hermano Arifron. Las inscripciones grabadas en la copa solo se hicieron visibles al examinar el artefacto de cierta manera. El nombre de Arifron, que aparece junto al de Pericles, indica una profunda conexión entre estas figuras. Se supone que la copa fue utilizada durante la juventud de Pericles en un simposio donde los participantes tradicionalmente grababan sus nombres como recuerdo de la convivencia. El hallazgo ofrece una visión única de la cultura y las costumbres de la sociedad de la antigua Grecia, permitiéndonos mirar al pasado y sentir la conexión entre las épocas. Las monedas de oro en el sitio del templo pagano. Todos los objetos encontrados en Bingham son realmente únicos para los investigadores. Estas pequeñas monedas cuadradas o quizás amuletos reflejan la cultura y el arte de una época lejana, cuando los antiguos pueblos del norte de Europa practicaban el paganismo y creaban rituales complejos en los que se utilizaban objetos como estos. El hallazgo en Bingham es un testimonio importante de la historia de la Alta Edad Media en la región y una prueba de la activa vida religiosa. Los artefactos de oro pudieron haber servido como símbolos de riqueza y estatus, además de cumplir una función religiosa o mágica. El hecho de que hayan sido encontrados en la zona de un antiguo templo pagano solo lo confirma. Muchos arqueólogos e historiadores esperan que futuras excavaciones
traigan aún más descubrimientos y ayuden a reconstruir el aspecto y las funciones de estos objetos. Es posible que aún tengamos mucho por descubrir sobre la vida y las creencias de los antiguos pueblos de Noruega. El hallazgo de 16 manos. Recientemente, los arqueólogos descubrieron algo impactante en la ciudad de Avaris: 16 manos humanas enterradas en 4 fosas cerca del palacio. ¿Y saben qué es lo más extraño? Todas esas manos son derechas y todas pertenecían a personas bastante grandes. Estas manos son evidencia de una antigua costumbre descrita en los textos egipcios. Los soldados cortaban la mano derecha del enemigo y la cambiaban por oro. Al cortar la mano derecha, los soldados no solo facilitaban el conteo de los enemigos derrotados, sino que también les quitaban simbólicamente su fuerza. A quién pertenecían estas manos es un misterio. Podrían haber sido manos de egipcios o de los hicsos, contra quienes luchaban. Esta costumbre cruel existía tanto entre los hicsos como entre los egipcios. Nadie sabe quién empezó primero, pero el trato cruel hacia los prisioneros en el antiguo Egipto era algo común. La tablilla babilónica escrita por Idin Sin para su madre Sinu en la ciudad de Larsa en el siglo XVIII a.C. es un testimonio único de la época del reinado de Hammurabi. Este artefacto, que se encuentra en el Museo del Louvre en París bajo el número TCL 18111, está escrito en lengua acadia. Idin Sin expresa su decepción en la carta a su madre por la calidad de la ropa que ella le envió. Él compara su ropa con la de sus compañeros y en repetidas ocasiones intenta hacer que su madre se sienta culpable, esperando que ella le envíe un atuendo nuevo. Idin Sin escribe que los dioses Shamash, Marduk e Ilabrat te protejan por mí. La ropa de los jóvenes aquí mejora cada año y tú permites que la mía empeore. Me hiciste ropa mala, aunque el hijo de Adat y Dinamo, el hijo del asistente de mi padre, tiene 2 conjuntos de ropa hermosa. A pesar de que eres mi verdadera madre y a él solo lo adoptaron, su madre lo quiere y tú a mí no. Esta carta muestra que los problemas y preocupaciones de los adolescentes han permanecido sin cambios durante milenios, a pesar de los cambios de épocas y culturas. El gigante de Estados Unidos. A finales del siglo XIX, en lo profundo de los densos bosques de América del Norte, cerca de un pequeño asentamiento que hoy se conoce como Black Hills, Dakota del Sur, ocurrió un descubrimiento que sacudió al mundo científico de esa época. Un guardabosques local, mientras caminaba por sus rutas habituales, se topó con una piedra inusualmente grande que sobresalía del suelo. Se sorprendió por su tamaño y forma inusual y decidió invitar a un grupo de arqueólogos de la universidad más cercana. Cuando los arqueólogos comenzaron las excavaciones, descubrieron que la piedra en realidad era parte de un sarcófago de piedra gigante. Dentro encontraron los restos bien conservados de una persona cuya altura superaba los 3 metros. Este descubrimiento provocó muchas discusiones entre los científicos de la época, algunos de los cuales afirmaban que el hallazgo podría arrojar luz sobre la existencia de antiguos gigantes mencionados en las leyendas y mitos de muchas culturas del mundo. A pesar del gran interés por parte de la comunidad científica, la mayor parte de la información sobre el hallazgo y el propio objeto se perdió con el tiempo. Solo un par de fotografías tomadas durante las excavaciones y algunas anotaciones en los diarios personales de los participantes de la expedición han llegado hasta nuestros días. Estas fotografías, aunque no muy claras debido a la tecnología limitada de la época, muestran el enorme tamaño del esqueleto en comparación con las personas que lo desenterraron. La región de Black Hills, rica en historia y misterios, todavía atrae a investigadores y aventureros que desean descubrir los secretos de civilizaciones antiguas y, tal vez, encontrar tesoros arqueológicos perdidos. De esta manera, la historia sobre el hallazgo arqueológico de un antiguo hombre gigante sigue siendo una de las páginas más misteriosas y no resueltas en la historia de la arqueología. Ven locura en sus ojos. Durante las excavaciones en Herculano, la ciudad destruida por la erupción del Vesubio en el año 79 de nuestra era, se encontró un antiguo busto de bronce del emperador romano Calígula. El busto, de 2,60 de altura, fue descubierto en el siglo XVII, pero después se perdió su rastro durante casi 200 años. Los expertos creen que el busto fue fundido poco antes o poco después de la muerte de Calígula. Hace unos 2000 años, el busto de Calígula lo representa con una frente alta, labios delgados, una boca pequeña y una barbilla prominente. Los ojos de la escultura transmiten inconfundiblemente la locura que a menudo se asocia con este emperador. Calígula III, representante de la dinastía Julio-Claudia, es conocido por su estilo de vida desenfrenado y el incesto. Fue asesinado en el año 41 de Cristo como resultado de un golpe palaciego. Después de su descubrimiento inicial, el busto fue regalado al famoso escritor y político inglés Horacio Walpole. Walpole admiraba la expresividad del rostro de Calígula, considerando que el emperador
fue retratado al inicio de su locura. El busto se guardaba en la mansión de Walpole, Strawberry Hill House, y después de su muerte pasó de mano en mano hasta que desapareció durante 200 años. Recientemente, la historiadora de la Universidad de Oxford, Sylvia Doboli, redescubrió el busto y calificó este acontecimiento como emocionante. Cada objeto encontrado ayuda a comprender mejor la vida de los antiguos romanos. El busto de Calígula es un hallazgo arqueológico importante que arroja luz sobre la historia y la cultura romanas. Tumba intacta. A solo 30 kilómetros del Cairo, los arqueólogos encontraron una antigua tumba intacta que tiene nada menos que 4.400 años. Este asombroso descubrimiento se realizó en la famosa necrópolis de Saqqara. La tumba fue construida para un sacerdote de alto rango que sirvió al faraón de la quinta dinastía y a su familia. Se puede entender que su vida estuvo llena. En las paredes están representadas personas que preparan vino, tocan instrumentos musicales, navegan en botes y cazan. La construcción de la tumba es impresionante. Su interior está decorado con grandes paredes pintadas, estatuas e imponentes inscripciones que revelan los nombres de la esposa y la madre del sacerdote. Los arqueólogos ya han comenzado a investigar 5 pozos funerarios dentro de la tumba, y todavía nos queda mucho por descubrir sobre la vida antigua en Egipto. Grabado en el cuchillo. Los arqueólogos en Dinamarca descubrieron una inscripción rúnica en un cuchillo que data de hace casi 2000 años, lo que según ellos son las runas más antiguas del país. La inscripción fue grabada en un cuchillo de hierro de 8 centímetros, encontrado en una tumba bajo una urna cerca de la ciudad de Odense, en la isla de Fionia. La inscripción de 5 símbolos, de aproximadamente medio centímetro de altura, y 3 ranuras forma la palabra irilla, que en nórdico antiguo significa espada pequeña. Este hallazgo, junto con un peine de hueso encontrado anteriormente, se convirtió en la inscripción rúnica más antigua jamás descubierta en Dinamarca. Jacob Bonde, curador del Museo de la Ciudad de Odense y arqueólogo que hizo este descubrimiento, pensó inicialmente que era un cuchillo común. Sin embargo, después de limpiarlo con productos químicos, quedó claro que contenía estaño. Es como recibir una nota del pasado. Este es un hallazgo excepcional para nosotros y habla sobre el desarrollo temprano de la lengua escandinava. La inscripción probablemente se refiere al propio cuchillo y no a su dueño, de quien no se sabe nada. Este cuchillo es 800 años más antiguo que las piedras de Jelling en Jutlandia, en una de las cuales el rey Harald Diente Azul, en el año 965, inmortalizó la memoria de sus padres. Un pueblo pacífico en América. La ciudad sagrada de Caral-Supe, ubicada en una terraza desértica en Perú, fue descubierta por arqueólogos en 1948. Esta antigua ciudad, cuya antigüedad se estima en 5000 años, es reconocida como una de las más antiguas del hemisferio occidental y se considera la cuna de la civilización en América. La principal atracción arquitectónica de Caral es la pirámide mayor, que tiene casi 30 metros de altura y el tamaño de 4 campos de fútbol. Construida alrededor del año 2600 antes de nuestra era, es comparable en antigüedad con las pirámides más antiguas de Egipto. La datación por radiocarbono de materiales orgánicos confirma que Caral-Supe existía en la misma época que las pirámides egipcias. Los artefactos encontrados en Coral, como el quipú, un sistema de nudos utilizado para almacenar información, evidencian un alto nivel de desarrollo e influencia en las civilizaciones andinas posteriores. Las características arquitectónicas, incluyendo estructuras piramidales y residencias de élite, indican una organización social y política compleja, así como una poderosa ideología religiosa. La ausencia de rastros de guerra, como fortificaciones militares y armas, evidencia el carácter pacífico de la sociedad, basada en el comercio y los placeres. En 2009, Caral-Supe fue incluido en la lista de Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO por su legado arquitectónico y su influencia en las civilizaciones andinas posteriores. Tigano en oro. Bajo tierra, en el castillo de Wawel en Cracovia, los arqueólogos descubrieron un artefacto sorprendente, un anillo de oro de los siglos XI-XII con un diseño de 2 caras, único en la historia de Polonia. A diferencia de los símbolos cristianos típicos de esa época, la decoración del anillo con 2 rostros podría indicar una conexión con Jano, el dios romano de los comienzos y las transiciones, que no tiene equivalente en la mitología griega. Este raro hallazgo demuestra el alto nivel de habilidad de sus creadores. El anillo, que tiene un grosor de 1.5, un diámetro de 4 y una circunferencia de 57 milímetros, se distingue por su acabado complejo. Esto lo hace excepcional entre otras joyas de la Alta Edad Media encontradas anteriormente en Polonia, que normalmente carecían de adornos o tenían patrones geométricos simples. El investigador Yeshit Shivinsky destaca la singularidad del anillo, sugiriendo que pudo haber sido fabricado por artesanos locales y posiblemente perteneció a la élite de la sociedad durante la dinastía de los Piastas. El anillo fue encontrado en el sótano de la torre danesa,
construida por orden de Vladislao II y Agüelo durante la época de la reconstrucción del castillo. Libro petrificado. Arqueólogos de Australia se toparon con un artefacto misterioso que parece un libro, cuya antigüedad se estima en más de 330 millones de años. Sí, sé que no a todos les gusta cuando hablo de miles y millones de años. Por eso, este descubrimiento provocó muchas discusiones y suposiciones entre los científicos. Tomás Kaminsky, investigador de antigüedades, afirma que encontraron un libro mineralizado con encuadernación metálica, pero ya es imposible leerlo. La profesora de arqueología Jane Balm también quedó impresionada por el hallazgo, aunque expresó dudas sobre su antigüedad. Otros expertos se sorprenden de cómo las páginas del libro se conservaron durante millones de años. El profesor de geología Ian Plimer explica que, bajo ciertas condiciones en un ambiente sin oxígeno y bajo presión, el papel puede fosilizarse. Kaminsky cree que la profundidad a la que se encontró el libro indica su autenticidad. Sin embargo, queda la pregunta de por qué el libro parece un ejemplar moderno. ¿Podría ser esto un artefacto dejado por un viajero en el tiempo? Antiguas tablillas de maldiciones. En el fondo de un pozo de 2500 años en el barrio de Kerameikos, en Atenas, los arqueólogos encontraron 30 antiguas maldiciones grabadas en tablillas de plomo. Con la ayuda del texto en las tablillas, la gente en la antigüedad invocaba a los dioses del inframundo para hacerle daño a otras personas. Estas maldiciones eran textos rituales, usualmente grabados en pequeños objetos de plomo. Como se sabe, los antiguos seres humanos grababan maldiciones en tablillas y las colocaban en pozos o tumbas para maldecir a alguien con quien tenían serias disputas. En cierto periodo en Atenas se prohibió colocar tablillas con maldiciones en las tumbas. Sin embargo, los malhechores idearon la estrategia de arrojar sus maldiciones en los pozos en secreto. En el pozo, los arqueólogos encontraron numerosos artefactos y vasijas para agua, así como monedas y restos de comida. Como el agua, especialmente la potable, se consideraba sagrada, se creía que cada pozo tenía una ninfa que protegía el agua, y enfurecer a esa ninfa podía tener consecuencias graves. Por eso se arrojaban pequeños recipientes con líquidos y otros regalos al pozo, para satisfacer a estas deidades emocionalmente inestables. Pirámides de la Edad de Piedra en Eurasia. En Kazajistán, cerca del pueblo de Toktamis, los arqueólogos descubrieron una pirámide de piedra. La pirámide es hexagonal y su construcción data de la edad del bronce temprana, alrededor del año 2000 a.C. En las paredes abundan las imágenes de animales, especialmente caballos. Estos dibujos y los huesos de caballos encontrados cerca hablan de una cultura centrada en los caballos. Además, se encontraron cerámica, aretes de oro y otras joyas. Esto indica que la pirámide fue un centro cultural en la antigüedad. Entierros de personas junto con restos de un antiguo banquete. Arqueólogos en Gales descubrieron un cementerio único de la Alta Edad Media cerca del aeropuerto, donde se encontraron entierros de mujeres en posiciones encogidas que datan aproximadamente del año 500 de nuestra era. Los cuerpos estaban orientados con el rostro hacia el sur, lo que indica rituales funerarios específicos. Junto con los restos humanos se encontraron fragmentos de huesos de animales trabajados y piezas de costosos recipientes de vidrio importados, lo que indica que el lugar se utilizaba no solo para entierros, sino también para la realización de banquetes rituales. En el territorio del castillo de Fonmont, donde se encuentra el cementerio, puede haber alrededor de 80 entierros. De ellos se han investigado 18, de los cuales 4 fueron encontrados en una posición inusual. Los arqueólogos señalan que el hallazgo de numerosos cuerpos enterrados de lado, en posiciones encogidas y orientados hacia el sur, indica la posibilidad de que se realizara un ritual funerario específico. Es interesante que todas esas sepulturas pertenecen a mujeres. Los fragmentos de vasijas de vidrio encontrados provenían del oeste de Francia. En los huesos de los animales se encontraron rastros de despiece y cocción, lo que confirma la hipótesis sobre el carácter ritual de los banquetes, posiblemente en honor a los difuntos. La cuenta más antigua de América. Un equipo arqueológico de la Universidad de Wyoming encontró la cuenta más antigua conocida en América del Norte en el sitio del antiguo campamento de Mammoths La Prairie, en el condado de Converse, Estados Unidos. En este campamento se conservaron rastros de un antiguo campamento de cazadores y los restos de un joven mamut colombino. Las investigaciones, cuyos resultados fueron publicados en la revista Scientific Reports, revelaron el hallazgo de una cuenta Clovis hecha de huesos de liebre. Este objeto, de 7 mm de largo y 1.6 milímetros de ancho, probablemente servía como adorno decorativo para la ropa. La cuenta está pulida, tiene bordes suavizados y está cubierta de ocre rojo. En la parte exterior de la cuenta hay ranuras, lo que indica que fue fabricada utilizando piedras o dientes. Para determinar el origen del material óseo, los científicos de la Universidad de Washington
realizaron un análisis de espectrometría de masas del colágeno. El análisis confirmó que el material era ya sea un metapodio o una falange proximal de liebre. Este descubrimiento se convirtió en la primera prueba convincente del uso de la liebre en la época de Clovis, que data de hace aproximadamente 12.000 años. La era de Clovis es conocida por los hallazgos de herramientas de piedra características, nombradas así por el sitio arqueológico de Clovis en Nuevo México. Antigua imagen de hongos psicoactivos. La cueva de Tassili-Nayer, ubicada en la parte sureste de Argelia, es un verdadero tesoro de arte prehistórico. Este lugar es conocido por sus riquísimas pinturas rupestres, que abarcan miles de años. Llama especialmente la atención una pintura creada hace unos 9.000 años que muestra a un chamán con hongos psicodélicos. Este artefacto único abre una ventana a las prácticas espirituales y culturales de los antiguos cazadores-recolectores. Esta pintura fue documentada por primera vez por el arqueólogo francés Henri Latem y su equipo en los años 50 quedaron impresionados por el brillo y la complejidad de las imágenes, entre las cuales destacaba la figura de un chamán con hongos del género psilocibe, conocidos por sus propiedades psicoactivas. El chamán está representado con un tocado ricamente decorado y pintura de guerra, lo que indica su papel ritual. La postura y la expresión facial del chamán demuestran claramente un estado de trance. Los hongos psicodélicos desempeñaron un papel importante en los rituales chamánicos, lo cual está confirmado por numerosos ejemplos de diferentes culturas. En las sociedades antiguas, los chamanes usaban hongos para alcanzar un estado alterado de conciencia y comunicarse con el mundo espiritual. La pintura en la cueva de Tassili demuestra que prácticas similares existían también en el norte de África. Las imágenes de un chamán rodeado de hongos y otros símbolos tienen un significado profundo. El tocado y la pintura resaltan el alto estatus del chamán en la sociedad, y los hongos su papel sagrado en los rituales. El estado de trance indica el viaje del chamán más allá del mundo físico, lo cual era una parte importante de su práctica espiritual. Ídolo de Shigir. En 1894, en el pantano de Shigir, ubicado en los Urales en Rusia, se hizo un hallazgo sorprendente: el gran ídolo de Shigir. Este antiguo tótem de madera, tallado en un solo tronco de alerce, tiene más de 11.500 años. Esto lo convierte en uno de los artefactos de madera más antiguos conocidos en la historia mundial. La singularidad del ídolo de Shigir no solo radica en su antigüedad, sino también en la complejidad de los grabados, que pueden indicar la existencia de un sistema simbólico avanzado en las sociedades antiguas. A pesar de numerosas investigaciones, muchos misterios relacionados con este artefacto aún no han sido revelados. Los símbolos e imágenes en el ídolo representan un enigma que sigue generando debates entre científicos y arqueólogos sobre las culturas y las creencias de los antiguos pueblos que vivieron en la Tierra hace decenas de miles de años. Estos descubrimientos no solo demuestran la rica historia de la región, sino que también permiten suponer cómo muchos territorios que hoy forman parte de la Federación Rusa estuvieron habitados y se desarrollaron a lo largo de milenios. Además, un aspecto interesante de la historia rusa es la historia de su expansión territorial. Por ejemplo, Alaska fue parte del Imperio Ruso hasta 1867. Más tarde, como es bien sabido, esta tierra fue vendida a los Estados Unidos de América. También hubo planes para colonizar California a principios del siglo XIX, donde Rusia estableció puestos comerciales y fuertes, como el Fuerte Ross. Uno de los episodios más sorprendentes es la historia sobre la posible anexión de la isla de Madagascar en el siglo XVII. Si te gusta la historia de Rusia y las posibilidades de su expansión territorial, definitivamente deberías ver el video dedicado a las conferencias sobre las páginas poco conocidas de la historia del Imperio Ruso y los estados que pudieron haber formado parte de él. El enlace hasta este video está en la descripción del video. El túnel bajo la Esfinge. Nos embarcamos en la búsqueda de la biblioteca perdida desde hace siglos, la Sala de los Registros, que se cree está escondida justo debajo de la Gran Esfinge en Egipto. El médium estadounidense Edgar Cayce y otros entusiastas de los misterios están seguros de su existencia. En el laberinto bajo las patas de la Esfinge, en la enigmática Sala de los Registros, están ocultos conocimientos de astronomía, alquimia, medicina e incluso magia. Los investigadores aún no están seguros de si son reales o no. Los secretos de los faraones, cifrados en jeroglíficos en la pirámide de Teti, indican que el conocimiento realmente se transmitía de mano en mano. Eran como regalos funerarios. Pero ¿dónde está esa biblioteca donde se guardan todos esos conocimientos? Edgar Cayce, durante un trance, hablaba sobre la Sala de los Registros, donde están ocultos los conocimientos de las culturas antiguas. Él afirmaba que la entrada a la sala comienza en la pata delantera derecha de la Esfinge, pero nunca se logró encontrarla. Receta de una tumba.
Científicos checos recrearon la cerveza celta basándose en investigaciones de polen de una antigua tumba celta en Moravia. La cerveza tiene raíces profundas, cuyos primeros indicios se remontan al Medio Oriente, donde surgieron cervecerías hace unos 5.500 años. Sin embargo, su historia completa sigue siendo un misterio hasta ahora. Las excavaciones realizadas en los años 2020 y 2021 abrieron nuevos horizontes en la comprensión de las culturas antiguas, revelando la vida y las tradiciones de los pueblos preceltas. Los análisis modernos del polen encontrados en este lugar revelaron rastros de mijo y otras hierbas que los celtas usaban para hacer cerveza. Los científicos suponen que algunos ingredientes, como el trébol, pudieron servir como endulzantes para la bebida, lo que indica preferencias de sabor complejas y tecnologías de la antigüedad. La cerveza creada, Tauri Ale, tiene cualidades de sabor únicas, diferentes a las variedades modernas, resaltando el papel de diversas hierbas y especias en su producción. La ausencia de lúpulo representa un aspecto interesante del perfil de sabor de la cerveza, haciéndola similar a las recetas medievales. La cerveza, siendo una de las bebidas más antiguas de la humanidad, sigue uniendo a las personas a través de culturas y siglos. Un hallazgo impactante de los mineros. A veces, los mineros se encuentran con artefactos inusuales que pueden sorprender incluso a los arqueólogos. En 2008, en la mina Zapadnaya, en Donetsk, región de Rostov, se hizo un descubrimiento inusual a una profundidad de 900 metros en las areniscas que datan de la era del período carbonífero. Hace entre 360 y 300 millones de años, se encontró una huella de una rueda. El maestro minero Kasatkin, que trabajaba en la mina, compartió fotografías del hallazgo. Según él, en la mina, clasificada como peligrosa por el riesgo de emisiones repentinas de carbón y gas, la administración prohibió investigar el objeto y ordenó acelerar el trabajo. Como resultado, otra huella de menor tamaño fue encontrada más tarde y no fue extraída para su estudio. Kasatkin afirmó que en la mina, que fue cerrada en 2009 y posteriormente inundada, se encontraron otros hallazgos sorprendentes, incluyendo huellas de serpientes gigantes y, posiblemente, de pterosaurios. Él también mencionó otros hallazgos inusuales en minas de carbón de todo el mundo, incluyendo un muro hecho de bloques de piedra y jeroglíficos. Estas historias, a pesar de lo fantásticas que parecen, nos hacen reflexionar sobre la posibilidad de la existencia de civilizaciones antiguas de las que aún no sabemos nada. Descubrimientos como estos pueden abrir nuevos horizontes para la arqueología y la historia, aunque la ciencia oficial a menudo ignora tales evidencias, considerándolas cuentos de mineros. ¿Qué opinas tú? ¿Podrían estos hallazgos misteriosos ser realmente pruebas de civilizaciones antiguas o solo son coincidencias? Escribe tu opinión en los comentarios. Un entierro circular único. En diciembre de 2023, arqueólogos del Museo de Historia Cultural descubrieron un entierro único de bebés en una cantera cerca de Fredrikstad, Noruega. La mayoría de las 41 tumbas contienen restos cremados de bebés, lo cual es raro para el periodo entre los años 800 y 200 antes de nuestra era. Los científicos determinaron la edad de los enterrados por los finos fragmentos de huesos craneales, característicos de los bebés. Cada tumba estaba rodeada por círculos de piedra, y los restos se colocaban en urnas o directamente bajo las piedras. Es interesante que cerca de las tumbas se encontraron fosas para cocinar y fogones, lo que indica rituales y reuniones relacionadas con los entierros. Este lugar pudo haber sido un punto de encuentro para la antigua comunidad, donde la gente lamentaba la pérdida de los niños. Los entierros masivos de niños son raros en la arqueología. Este descubrimiento permite comprender mejor la actitud de las antiguas comunidades hacia los niños, mostrando que eran una parte importante de la sociedad. E incluso hace miles de años, las personas tenían muchas dificultades para sobrellevar la pérdida de sus hijos. La tumba de la época de un antiguo imperio. La historia de China es única y muy interesante. Creo que sobre este país asombroso se debería hablar mucho más, para que la arqueología no se asocie solo con el antiguo Egipto. Pues bien, hace algunos años los arqueólogos encontraron una antigua tumba en China construida en la época del Imperio Jin. Este imperio se encontraba en el norte de China y en lo que hoy es el lejano oriente de Rusia. Los trabajadores descubrieron una tumba de piedra en 2019 a 650 kilómetros de Pekín. Los arqueólogos descubrieron que la tumba está decorada con figuras de leones, anémonas de mar, flores y espíritus guardianes. Una figura es de una mujer y la otra de un hombre. Dentro de la tumba, los ladrillos parecen madera tallada, posiblemente sin pintura. En la tumba se encontraron los restos de 3 personas, 2 adultos de 50 a 60 años y un niño de 6 a 8 años. Allí mismo, los investigadores encontraron un título de propiedad de tierras con inscripciones que muestran que la tumba fue construida entre los años 1190 y 1196. En ese tiempo, esta región estaba bajo el dominio del estado Jin. La familia imperial provenía de los Jurchen,
un pueblo seminómada del noreste de China. Hoy en día sus parientes son los manchúes y los evenquis. En el año 1207 la población de este estado era de 53 millones de personas. La información sobre la antigüedad de la tumba ayudará a fechar otras construcciones en esta región. Desde China viajaremos a Israel, donde nos espera otra espeluznante sepultura, el fraude de los antiguos egipcios. Los arqueólogos encontraron en Egipto un documento interesante sobre una estafa matrimonial. Este papiro tiene más de 2000 años. Imagínense, ahora podemos descubrir a qué engaños eran capaces de recurrir los hombres con sus amadas en el antiguo Egipto. Este manuscrito es una queja de la novia engañada Filumena al rey Ptolomeo, pidiéndole que castigue a Numenio, quien le había prometido casarse con ella. Como se dice en el texto, el hombre, en lugar de casarse, simplemente se apropió de la dote de su ex prometida. Como pueden ver, la historia de las dotes matrimoniales tiene raíces muy antiguas. Incluso en aquel entonces, la gente usaba trucos legales y cometía fraudes. Ahora solo conocemos un caso similar que fue documentado. ¿Cuántos ocurrieron en esos años? Solo podemos imaginarlo. El documento fue encontrado en la necrópolis de Deir el-Banat en el oasis de Fayum. Durante casi 1000 años, aquí se enterraron personas desde el siglo IV a.C. hasta la época del Egipto bizantino. El manuscrito llegó a la tumba como material para adornos rituales. Lo que pasa es que no todos podían permitirse poner piedras preciosas y metales en las tumbas. Por eso, los antiguos egipcios recurrían a un truco. Con trozos prensados de papiro hacían collares, que luego usaban como ofrendas para el más allá. El papiro que usaban era la mayoría de las veces ya escrito. El siguiente hallazgo también estará relacionado con un entierro masivo. El diente humano más antiguo. Los científicos anunciaron un hallazgo sensacional en Alemania, en antiguos fósiles dentales cuya antigüedad se estima en casi 10 millones de años y que, según ellos, no encajan en la cronología establecida de la historia de la humanidad. Lo que realmente causa conmoción es que uno de estos fósiles se parece a los dientes de los antepasados más antiguos del ser humano. Sin embargo, hasta ahora, dientes similares solo se habían encontrado en África, no en Europa. Y aún así, la serie existente de fósiles es millones de años más joven. Los dos dientes bien conservados encontrados en septiembre de 2016, cerca de la ciudad alemana de Eppelsheim, datan de hace aproximadamente 9.7 millones de años. Uno de los dientes, el primer molar superior derecho, es similar en sus características a otras muestras encontradas en esta zona, pero el otro diente, el colmillo superior izquierdo, es diferente, y los investigadores dicen que su contorno y forma lo acercan a los dientes de especies de homínidos, incluyendo al Australopithecus afarensis. El problema es que Lucy tiene una antigüedad estimada de solo 3 millones de años, y se cree que los antepasados más antiguos de la humanidad comenzaron su migración de África a Europa y Asia hace aproximadamente 100.000 años. Así que la pregunta es, ¿a quién pertenecían estos dientes que aparecieron fuera de su tiempo y lugar? ¿Y cómo llegaron ahí? Una construcción antediluviana inacabada. En los misteriosos valles del Líbano se encuentra Baalbek, una ciudad que guarda los enigmas de tiempos antiguos. Recientemente, una estructura descubierta en este lugar ha aportado nueva información, confirmando el valor único de Baalbek para la arqueología y la cultura mundial. Durante mucho tiempo, la arquitectura megalítica de Baalbek fue un misterio para los científicos. Los métodos de construcción y las razones para crear estructuras de tal magnitud no tenían precedentes. Sin embargo, el descubrimiento más reciente ofrece nuevas interpretaciones y posibilidades para comprender a las civilizaciones antiguas. Baalbek, ubicado en el valle de Bekaa, es conocido por su papel importante durante los períodos helenístico y romano. Desde la conquista de Alejandro Magno, la ciudad experimentó cambios significativos, convirtiéndose en un puente entre las culturas orientales y occidentales. La cultura griega dejó su huella en la arquitectura y el arte de Baalbek, lo cual se puede ver en las características distintivas de sus edificaciones. Los romanos, por su parte, ampliaron y reforzaron su estatus como centro religioso y cultural, erigiendo majestuosos templos y edificios públicos. La construcción más famosa de Baalbek son los templos dedicados a Júpiter, Venus y Baco. Estos templos son conocidos no solo por su magnificencia, sino también por las innovaciones técnicas incorporadas en su construcción. Uno de los elementos más significativos es la piedra de la mujer embarazada, un gigantesco megalito que pesa más de 1000 toneladas y que nunca fue incluido en la construcción final del templo. El descubrimiento en la cantera en 2014 solo aumentó los misterios relacionados con estos antiguos métodos de construcción. El hallazgo demostró que los antiguos constructores utilizaban tecnologías adelantadas a su tiempo, lo que genera preguntas sobre el origen y la difusión del conocimiento ingenieril antiguo. Al comparar Baalbek con otras maravillas antiguas como Stonehenge y las pirámides egipcias,
se pueden notar similitudes en los enfoques logísticos e ingenieriles. Por ejemplo, el transporte de enormes piedras para Stonehenge o la construcción de las pirámides en Giza requería no solo recursos físicos, sino también una planificación avanzada y conocimientos astronómicos. Los métodos arqueológicos modernos, como las investigaciones con georradar y el escaneo tridimensional, abren nuevos horizontes en el estudio de las tecnologías antiguas. ¿Seres extraterrestres o personas únicas? En 2017, en una cueva de la ciudad sureña peruana de Nazca, el periodista y ufólogo Jaime Maussan descubrió 6 momias inusuales con cráneos alargados y 3 dedos en las manos. Él afirmó que eran seres extraterrestres. Entre los hallazgos había 4 hombres, una mujer y un bebé. Maussan presentó las momias ante el Congreso de México afirmando que eran de origen extraterrestre. A pesar de su seguridad, los expertos consideraron que las momias eran falsificaciones. Sin embargo, una investigación reciente de una de las momias, identificada como María M01, arrojó nuevos y sorprendentes resultados. Científicos peruanos analizaron a María utilizando microscopía electrónica y radiografía. Resultó que María tiene similitudes biológicas con los humanos. Sus huesos se conectan suavemente bajo la envoltura momificada, y el cráneo alargado no muestra signos de deformación artificial. La bóveda craneal muestra un crecimiento y desarrollo atípicos, y su volumen es un 30% mayor que el de una persona común. María también se distingue por la ausencia de cabello y orejas, 3 dedos con 4 falanges en manos y pies, ojos prominentes y mandíbulas salientes. Los pies de María tienen una estructura única. El hueso del talón es diferente al de los humanos. Esto sugiere que caminaba encorvada. María también sufría de artritis y tenía la columna vertebral dañada. María vivió en la misma época que la civilización nazca. Esto podría indicar su relación con esa cultura. Investigaciones previas de ADN sugerían que las momias eran restos humanos modificados de la época precolombina. La nueva investigación genera más preguntas que respuestas. Los científicos no pueden determinar con precisión el origen de María ni sus características únicas. Para comprender completamente estos restos, se necesitan más investigaciones, incluyendo pruebas genéticas. El hecho de que la antigua momia extraterrestre tenga muchas similitudes con un ser humano real complica aún más la comprensión de nuestro pasado. Ahora nos resulta aún más difícil entender quién habitó nuestro planeta hace cientos y miles de años. Los científicos prepararon una bebida antigua. Investigadores israelíes decidieron adentrarse en el mundo de la arqueología experimental y crear una bebida que bebían nuestros antepasados. Todo comenzó con el hallazgo de restos de levadura en antiguos fragmentos de cerámica durante excavaciones en Israel. Estas muestras, que datan del año 3000 a.C., se encontraron en varios lugares, incluyendo Tel Aviv, Jerusalén y una cervecería egipcia cerca de la Franja de Gaza. Arqueólogos y microbiólogos se unieron para estudiar y revivir la levadura antigua. Los investigadores lograron devolver a la vida colonias de levadura y usarlas para crear una bebida antigua, cuyo sabor recuerda a la cerveza que bebían los filisteos y los egipcios. Para el experimento, los científicos utilizaron recetas de bebidas antiguas creando cerveza e hidromiel. En el proceso de elaboración se hicieron algunos cambios modernos, como la adición de lúpulo, que no existía en el antiguo Cercano Oriente. Esto permitió crear una bebida con un sabor único, combinando tradiciones antiguas y tecnologías modernas. Según Shmuel Naki, cervecero del Centro Cervecero de Jerusalén, el sabor de la bebida resultó ser especiado, un poco afrutado y con un sabor muy complejo. La levadura jugó un papel clave en la creación de estas características de sabor, lo que confirma la importancia de su uso en la elaboración de cerveza. El éxito de este experimento inspiró a científicos y cerveceros a continuar investigando. El equipo planea usar las levaduras resucitadas para crear nuevos tipos de cerveza siguiendo recetas antiguas. Esta colaboración permitirá no solo ampliar la gama de cervezas israelíes, sino también comprender mejor la cultura y las tradiciones de los pueblos antiguos. ¿Te gustaría probar una bebida hecha con levaduras antiguas? ¿Serías capaz de sumergirte tan profundamente en la historia de la elaboración de cerveza? Mientras escribes tus comentarios debajo del video, quiero recomendarte que veas mis videos anteriores, que son igual de interesantes. Gracias por ver. Hasta luego a todos.